Amor del Señor nunca cesa, su misericordia jamás tendrá fin. Nueva es cada mañana tu gran fidelidad. Por su Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, lo único que queremos decirte de esta comunidad reunida en tu nombre, que bendigas a nuestro Padre, el Padre Jan Mario Montoya, desde la cabeza hasta los pies, para que lo que Él en esta mañana o en esta tarde nos va a dar, sea por obra y gracia de tu Espíritu Santo, y con nosotros esta comunidad, estos líderes, estos servidores, lo podamos asimilar en nuestro corazón, con la intercesión de nuestra Madre Santísima María, que está aquí presente, porque donde está Jesús siempre está nuestra Madre Santísima, y lo consagramos y lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Ese aplauso fuerte, hermanos, que se oiga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Buenas tardes, días para todos. Como dijo el hermano, vengo desde Colombia. Pertenezco a una comunidad que se llama Eudista y a una obra espiritual, social, llamada El Minuto de Dios, donde en Colombia y para América Latina comenzó la experiencia de renovación carismática. Este tema me parece importante para nosotros. Estamos en el año de la misericordia. El Papa Francisco nos ha pedido, nos ha convocado al gran jubileo de la misericordia. Y yo le proponía a Esther y a Marilyn que por qué no hablábamos en esta segunda reflexión de lo que significa ser servidores misericordiosos, de lo que es ser un servidor misericordioso. Este es un congreso, un encuentro que realizamos cada año para servidores y líderes de la renovación carismática o de personas que sirven en sus comunidades parroquiales o en sus movimientos. No todos participamos de las mismas comunidades, pero hay hermanos de diferentes comunidades, de diferentes grupos. Hay hermanos que vienen de la comunidad de México, del Instituto Bíblico Pastoral, que están aquí siempre en los primeros puestos. No sé cómo hacen para llegar siempre al mismo lugar. Y entonces, ¿cómo deben ser o qué significa unos servidores misericordiosos? Yo quisiera, he estado pensando tanto este tema y ojalá tenga la sabiduría de poderles compartir a ustedes lo que esto significa. Yo me he estado preguntando, hermanos, ¿por qué el Papa Francisco ha declarado este año el año del jubileo de la misericordia? No sé si ustedes se han preguntado eso. ¿Por qué al Papa le dio por eso? ¿Será un capricho? ¿Será que un día amaneció desvelado y dijo, bueno, voy a hacer algo? ¿Por qué al Papa se le ocurrió hablar del año de la misericordia? Algunas personas piensan que hablar del año de la misericordia es promover la devoción a la divina misericordia. Y bueno, si usted quiere tener la devoción a la divina misericordia, pues téngala. Pero yo no creo que declarar un año para la misericordia sea para promover una devoción. Es mucho más. ¿Qué significa promover un año de la misericordia? Y también me pregunto por el contexto social
económico, religioso que está viviendo el mundo de hoy. Estamos viviendo una época especial, una época de cambio, una época de transición, una época de transformaciones. Algunos filósofos dicen que estamos en una nueva época, en un cambio de época. No en una época de cambios, sino en un cambio de época. Estamos en una nueva etapa de la historia. Ustedes y yo lo sabemos. Estamos en una economía que está empobreciendo a todo el mundo. Hasta el gran gigante asiático, China, está teniendo dificultades económicas. Los países latinoamericanos, que habían venido con un crecimiento económico importante, están entrando casi todos en una recesión. Estamos viviendo una situación religiosa particular. Allá hay una hermana que se está durmiendo, dale, Señor, el descanso eterno. No me dura 2 horas. Y entonces estamos viviendo una época religiosa particular. Hace unos meses hubo en San Bernardino el atentado que murieron varias personas. Y recuerdan ustedes que hace unos meses más el atentado famoso en París. Con todo respeto, a mí me ha tocado en un avión al lado de una persona que yo la veo vestida de como musulmán y yo tengo mucho miedo. Si me toca viajar al lado de esa persona en un avión, yo digo, Dios mío, yo no paso tranquilo, no duermo. Inclusive algunos estudiosos dicen que Europa en unos 6, 7 años dejará de ser cristiano y será musulmán. El crecimiento de los musulmanes es mucho más fuerte que el de los cristianos. Pero, hermanos, en el mundo de hoy, todos, yo diría que la gran mayoría, aunque hay un fenómeno también ateo, la gente cree en Dios. Cree en un Dios omnipotente. Cree en un Dios poderoso. Cree en un Dios que está sobre todas las cosas. Y en este marco social, religioso, político, en este cambio de época, no en una época de cambios, sino en este cambio de época, al Papa Francisco le da por proponer un tiempo para hablar de la misericordia. Y es que quizás, y quiero transmitirles esta idea a ustedes, lo que en el fondo está en juego no es la creencia en Dios, sino qué tipo de creencia tenemos en Dios. Quiero que me copien bien esta idea. Yo creo que lo que está en juego no es la creencia en Dios, sino que lo que está en juego es qué tipo de creencia tenemos en Dios. La mayoría creemos en Dios. Pero ¿qué tipo de creencia tenemos en Dios? Y en el fondo, si ese Dios es creíble en el mundo de hoy. Es una cuestión para mí importante, de fondo. Para mí el Papa nos ha propuesto hablar de la misericordia, no solamente para que hablemos de Dios, sino para que hablemos de la diferencia que tiene el Dios cristiano. Porque el Dios cristiano se diferencia del Dios que tienen otros grupos religiosos.
Y quizás una de las características mayores del Dios cristiano es que el Dios cristiano es misericordioso. Esa es una característica del Dios de los cristianos. Es misericordioso. Por lo tanto, todas las religiones creen en Dios. Hasta los indígenas del altiplano boliviano o colombiano o centroamericano. Un Dios creador, un Dios superpoderoso, un Dios omnipotente. Pero la pregunta es, ¿esto está haciendo un mundo más feliz? ¿La gente es más feliz? ¿La gente hoy es más tranquila, más contenta, más feliz? ¿Hay algo específico y diferenciador del Dios de los cristianos? ¿Hay algo específico? ¿Hay algo que sea diferenciador del Dios cristiano? Y la respuesta es muy clara. Sí, el Dios cristiano es misericordioso. El Dios que nos ha mostrado Jesús es misericordia. El Dios que nosotros adoramos es misericordia. Esa es la especificidad. Eso es lo concreto. El Dios de nosotros es un Dios misericordioso. La otra vez leía que uno termina pareciéndose al Dios que adora. Escuchen, si yo adoro a un Dios que es castigador, yo terminaré siendo castigador. Si yo adoro a un Dios que es vengativo, yo terminaré adorando a ese Dios, pero yo terminaré pareciéndome a ese Dios y yo terminaré siendo vengativo. Yo termino pareciéndome al Dios que adoro, al Dios que amo y al Dios en el cual creo. Por lo tanto, si la característica del Dios cristiano es que es misericordioso, y si nosotros creemos en ese Dios que nos ha revelado la persona adorable de Jesucristo, y de eso nos hablarán mañana, de cómo Jesucristo es el rostro misericordioso del Padre. Si yo creo en ese Dios que es misericordia, quiere decir que cuando yo lo adoro a Él, tengo que volverme misericordia. Y que los servidores que le sirven a un Dios misericordioso, se tienen que volver ellos a sí mismos misericordiosos. Y eso transforma de una manera radical la forma de comprender a Dios. A veces yo me pregunto, veo en muchos lugares decadencia de la renovación carismática. Veo que en muchos lugares se está o acabando o apagando, o también otros grupos están asumiendo características de la renovación carismática. Sacerdotes que no son de la renovación carismática oran por los enfermos y se sanan porque el Señor les ha dado el don de sanación o el don de liberación, o definitivamente muchas comunidades comienzan a hacer lo que antes era casi que exclusivo de los grupos de la renovación. Y eso es maravilloso porque siempre se dijo, y yo siempre escuché a los grandes líderes, al padre Diego Jaramillo, al padre Salvador Carrillo, al padre Emiliano Tardif, a Darío Betancourt, decir que la renovación lo que iba a hacer era una gran corriente que se metía en el mar y que tocaba a todo el mar, y que lo que era los carismas no eran exclusivos de la renovación. Pero lo que yo sí pienso a veces es que en parte algunos grupos de oración y algunas comunidades de renovación han decaído porque sus servidores
sus dirigentes, no somos misericordiosos como el Dios que adoramos. Y eso, perdónenme, y eso sí ha hecho mucho daño a la renovación carismática. Por lo tanto, ¿hay algo específico y diferenciador del Dios de los cristianos? Sí, que es misericordioso. ¿Qué es eso de que Dios es misericordioso? Cuando el Papa nos habla de el año de la misericordia, cuando hablamos que Dios es misericordioso, ¿qué estamos entendiendo cuando hablamos de que Dios es misericordioso? La palabra misericordia está compuesta de dos palabras latinas: misere, miseria, y corazón. Así que la misericordia es poner el corazón en la miseria del otro. Ser misericordioso es poner el corazón en la miseria del otro. Cuando nosotros decimos que Dios es misericordioso, ¿qué estamos entendiendo? Que Dios pone su corazón en tu miseria, en la mía, en la de todos. Que Dios es capaz de volcarse con amor entrañable en la miseria de todos nosotros. Porque ustedes y yo tenemos miserias. Somos incoherentes. Tenemos sufrimientos. Todos los que estamos aquí tenemos un sufrimiento en el alma. Estoy absolutamente seguro. Por debilidades personales, por incoherencias personales, por dolor con respecto a los otros. Y cuando nosotros hablamos del Dios misericordioso, quiere decir que ese Dios es capaz de poner su corazón en tu miseria, que le duele tu miseria y que le duele mi miseria. El tema de la misericordia tiene que ver con las entrañas, con lo más profundo de lo que es un ser humano. Quiere decir que a Dios le duele mi dolor, que Dios se hace solidario con mi dolor, con mi situación, que Dios se anticipa a mi dolor y a mi situación, y que Dios se anticipa a mi angustia y a mi debilidad, y que mi dolor lo conmueve. Óiganme eso: mi dolor, mi miseria, mi bajeza, mi debilidad lo conmueve. Y eso quiere decir que Dios es misericordioso, que mi bajeza, que mi dolor lo conmueve. Cuando nosotros estamos diciendo que Dios es misericordioso, estamos entendiendo que la misericordia es la manera de amar de Dios. Escúchenme. La misericordia es la manera como Dios ama. Si una cosa bonita hemos aprendido en la renovación carismática, es a entender que Dios nos ama. Eso nos ha cambiado la vida. Eso nos ha cambiado la vida. La misericordia es la manera como Dios nos ama. ¿Y cómo nos ama Dios? ¿Cómo nos ama Dios? Dios nos ama aceptándonos a cada uno como somos. Hermanos, eso es increíble. Dios te ama aceptándote como tú eres. Y yo sé que usted está pensando quizás algo. Wow.
¿Dios me ama siendo yo una porquería? Sí, Dios ama la porquería. Dios te ama a ti. Dios me ama a mí. Me ama a mí. Nosotros a veces en la iglesia, los sacerdotes, muchos predicadores, creemos que Dios nos ama porque nosotros cambiamos de vida. Dios no te ama porque tú cambies de vida. Dios te ama porque estás vivo. Dios no te ama porque tú dejes el pecado. Dios te ama porque eres pecador. Dios no te ama porque cambies tu conducta. Dios te ama como tú eres. Y mi hermano, usted puede estar pensando, eso es una alcahuetería. Y quiero decirle, sí, Dios es una alcahueta, porque Dios te ama tal como eres. Tal como eres, Dios te ama. Y yo sé que ustedes pueden estar diciendo, entonces Dios no me ama para que yo cambie ni porque yo cambie. Sí. Dios no te ama ni porque tú cambies ni para que tú cambies. Dios te ama porque es misericordioso. Así, mis hermanos, que cuando nosotros hablamos de la misericordia de Dios, estamos diciendo que Dios te ama tal cual como eres. Y cuando, mis hermanos, yo me siento amado por Dios tal cual como soy, no hay espacio a la alcahuetería. Cuando yo me siento amado, la vida me da un vuelco total, una transformación total. Ahora, ¿cómo nos ama Dios? San Ireneo de León, un santo y mártir del siglo II, dijo una frase bellísima que la cogió la comunidad de TC, que es una comunidad fundada por el hermano Roger Garaudy en Francia, y lo volvieron un canto precioso. Y es esto, sencillo: Dios no puede más que darnos su amor. Dios no sabe dar otra cosa que su amor. Dios no sabe hacer otra cosa que amar. Dios no sabe hacer otra cosa que amar. Si nosotros fuéramos hombres y mujeres que comprendiéramos eso, si comprendiéramos que Dios lo único que sabe hacer es amar, dejaríamos de señalar, dejaríamos de criticar, y no seríamos seres tan grises, tan opacos, tan acomplejados. Porque cuando uno se siente amado, el amor lo transforma a uno. Nada transforma tanto la vida como el amor. Nada cambia tanto la vida como el amor, mis hermanos. ¿Cómo ama Dios? Aceptándote como tú eres. Pero ¿cómo ama Dios? Perdonándolo a uno siempre que se arrepiente de corazón. La misericordia de Dios quiere decir que Dios te perdona siempre. Eso nosotros hoy no lo hemos creído. Yo voy a muchos grupos de oración y escucho a muchos predicadores que hablan más del infierno, del pecado. Discrepo teológicamente de algunos predicadores o predicadoras que hablan que fueron al infierno y que allá en el infierno hasta vieron obispos y sacerdotes, pero nunca se vieron a ellos. Nunca ella se vio a ella misma en el infierno. Y entonces la gente se convierte por miedo. Y todo el que se convierte por miedo
no es una conversión auténtica. Porque la conversión auténtica es una conversión que tiene que ver con el amor. Todo cambio en el ser humano que no provenga del amor será un cambio pasajero. ¿Cómo es el amor misericordioso de Dios? Es un amor que te perdona siempre. Tú metes las patas y te perdona. Tú cometes un error y te perdona. ¿Para qué el Papa abrió una puerta en la Basílica de San Pedro en el Vaticano? Para que por esa puerta pasemos todos. ¿Eso qué quiere decir? Que todos estamos llamados a pasar por la misericordia, por el perdón de Dios. El mundo de hoy no sabe de perdón. Nos dividimos entre blancos y negros, musulmanes y cristianos, del norte y del sur, ricos y pobres. La misericordia de Dios el amor de Dios es un amor que siempre perdona. Pero el amor de Dios es un amor que siempre le da a uno una nueva posibilidad. Dios no se cansa de darte siempre una nueva posibilidad. Dios desea lo mejor para ti. Escúchame eso. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Dios es un Dios que quiere lo mejor para ti. Esa es la misericordia de Dios. Dios quiere lo mejor para ti. Y yo no sé si tú, servidor, estás convencido de que Dios quiere lo mejor para ti. Nos cuesta entenderlo, porque estamos en mucha espiritualidad en el mundo de hoy. Estamos magnificando el sufrimiento. Nos encanta el sufrimiento. Nos encanta el dolor. Nos encanta el castigo. Nos encanta la represalia. Y Dios no es un Dios que juzgue ni que castigue, aunque en el juicio final decidirá sobre cada uno de nosotros. Pero sobre todo, Dios es un Dios que siempre nos da una nueva posibilidad, que nos quiere felices. Dios te quiere feliz. Ahora, el concepto de felicidad de Dios puede que no sea el mismo concepto de la sociedad, porque en la sociedad de hoy eres feliz si tienes un excelente auto, si tienes una excelente casa, si vas al gimnasio y te salen músculos por todas partes. Quizás ese no es el concepto de felicidad de Dios. Aún el mundo de hoy entiende como felicidad tener una compañera, un compañero. Y quizás Dios va más allá de eso. ¿Qué es entonces el amor de Dios? Es un Dios que nos ama contra toda predicción, contra todo pronóstico, contra toda presunción. Y mis hermanos, yo quiero decirles a ustedes esto. Esa es la misericordia de Dios. Un amor que no se cansa de amar. Un amor que no deja de amar. Un amor que, como decía San Juan de la Cruz, el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Piense usted en su suegra. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa, decía San Juan de la Cruz. Por eso el alma que anda en el amor de Dios ni se cansa ni cansa, ni fatiga, ni fastidia, ni se desgasta, ni se cansa. Cuando nosotros hablamos de este Dios que nos ama así,
Para mí, cuando el Papa le está diciendo al mundo de hoy que hablemos de un Dios misericordioso, nos está diciendo, comprendamos que hay un amor que nos ama por encima de todas las realidades humanas, y un Dios que nos ama por encima de todas las debilidades humanas. Ahora bien, la pregunta que yo me hago es esta: si Dios ama así, nosotros los servidores somos aquellos que amamos al estilo de Dios. Y con razón no gritaron por allá amén. Porque hay gente que grita amén por todo, pero no por lo fundamental. Sí, hermanos, si Dios es misericordioso, si ama en todo tiempo, si no deja de amar, sus servidores, sus líderes, ustedes y yo, no tenemos que ser otra cosa sino seres que aman al estilo de Dios. Yo que no gritan. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el mundo creerá cuando vea servidores misericordiosos. Que el mundo creerá cuando vea servidores que aman al estilo de Dios. Hermanos, a mí sí me parece muy complicado eso. Amar al estilo de Dios. El Papa Francisco, en el encuentro de sacerdotes en Roma, les dijo esta palabra a los sacerdotes, y yo la traigo para ustedes. Dice: misericordia significa, ante todo, curar las heridas. La misericordia auténtica se hace cargo de la persona, la escucha atentamente, se acerca con respeto y con verdad a su situación y la acompaña en el camino de la reconciliación. Es decir, misericordia significa curar las heridas del otro, no producirle heridas al otro. Nosotros nos estamos produciendo muchas heridas. Los de esta parroquia contra los de esta. Los de este movimiento contra los de este. Los de esta línea de la renovación carismática contra este. Y hemos perdido la capacidad de ser misericordiosos. Misericordia significa, la misericordia auténtica se hace cargo de la persona. Servidores misericordiosos son aquellos que se hacen cargo de la otra persona. Le estaba diciendo eso el Papa Francisco a los sacerdotes. Pero unos servidores misericordiosos son aquellos que se hacen cargo de los otros, que se echan encima el dolor de los otros. Y eso no nos gusta, porque a nosotros nos gusta que nos compadezcan. A la gente le gusta que la compadezcan y que digan, pobrecito, cómo sufre. Y el Evangelio tiene otra clave de interpretación. Es, mientras más tú te olvidas de ti mismo y más te das a los demás, más feliz serás. Y eso significa ser servidores misericordiosos. Tú, como servidor, como líder de un grupo de oración, ¿te echas la carga del otro? ¿O el otro es un estorbo? ¿O el dolor del otro es un estorbo?
o su pobreza es un estorbo, o su debilidad es un estorbo. Porque a mí me parece que hoy en la iglesia estamos exaltando demasiado los santos. Y el Vaticano está lleno de beatificaciones y está lleno de personas que las vuelven santas o beatas. Pero yo creo que el concepto de santidad en muchas cosas lo tendríamos que replantear. Mis hermanos, un servidor misericordioso es uno que le duele el dolor del otro, así como a Dios le duele mi dolor. Un servidor misericordioso en la iglesia, en el grupo de oración, en la parroquia, es uno al que le duele la miseria del otro, la pobreza del otro, la situación difícil del otro. Tal vez eso no nos gusta mucho. Tal vez nos gustaría más si nos hablaran de sanación. Tal vez nos gustaría más si nos hablaran del poder de Dios. Pero es que el poder de Dios es hacerme como Él es. El poder de Dios es transformarme como Él es. Y si Él es misericordia, y si le duele mi dolor, y si mi situación le impacta a ti, te impacta la situación del otro. En tu casa, yo estoy seguro que la gran mayoría de nosotros tenemos algún problema en la casa. Un hijo alcohólico, un hermano, hermana drogadicto, alcohólico, un problema en la casa. ¿Te duele esa situación de tu hermano, de tu hijo, de tu esposa, de tu esposo? ¿Te duele? Ser misericordioso quiere decir ver al otro con los ojos que Dios lo ve. Y mis hermanos, a mí se me hace muy difícil, me cuesta. Cuando veo cosas difíciles en la iglesia, de los sacerdotes, de los obispos, de los cardenales, de los laicos, de las monjas, de los curas, ¿cómo hago yo para que me duela su dolor? Y esos son los servidores misericordiosos. Cuando tú eres servidor, lo eres porque te olvidas de ti mismo y te centras en el otro. Y eso a nosotros no nos gusta. Es mejor, órenme, tengo una necesidad, tengo este problema. Es mejor que los otros se fijen en mí que yo fijarme en los otros. Servidores misericordiosos son aquellos que tienen una gratuidad en la relación. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica a la alegría del Evangelio, habla de que se necesitan espacios, lugares de fraternidad mística. Yo no he escuchado mucho en la iglesia hablar de fraternidad mística, de hermandad mística. El grupo de oración tuyo es un espacio de misericordia o de crítica. Tú, como servidor, eres
alguien que tiene una gratuidad en la relación. Cuando yo veo los congresos, los predicadores, los cantantes, los músicos, donde todo se nos volvió dinero, todo se nos volvió dinero, te invitamos a predicar. ¿Y cuánto me vas a dar? ¿Y cuánto vale? Es más importante eso que cualquier otra cosa. Servidores misericordiosos son aquellos que son capaces de salir de su zona de confort y salir al encuentro del otro. Desacomodarme. Y por eso al principio les decía que lo que está en juego no es si creemos en Dios, sino qué tipo de creencia tenemos en Dios. Servidor misericordioso es aquel que es capaz de romper los límites para salir al encuentro del otro. Si nosotros, mis hermanos, no somos capaces de hacer eso, no seremos creíbles en el mundo de hoy. Y cuando el Señor le ha inspirado al Papa Francisco que proclame un año de misericordia, le ha insinuado con eso que el Evangelio tiene que ser creíble. La gente dejó de creer en la iglesia porque la iglesia ha dejado de ser misericordiosa. Y cuando hablo de iglesia no hablo de los curas y las monjas y los obispos y los seminaristas, sino de todos los que conformamos la iglesia, usted y yo. Así que, mis hermanos, ¿cuál es la meta? La mega. Los que trabajan planeación en las empresas hablan de la mega. ¿Cuál es la mega? ¿Cuál es la gran meta a la que debemos tender? Yo quiero que tomen sus Biblias todos, por favor. Tomen sus Biblias. ¿Cuál es la gran mega hacia donde debe tender todo servidor, todo líder de la iglesia? Está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 36. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 36. Sean ustedes misericordiosos, compasivos, como su Padre Celestial es compasivo. Esa es la gran mega, la gran meta, ser misericordiosos, ser compasivos como el Padre Celestial lo es. ¿Y qué significa? Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 27. ¿Qué significa? Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Eso es ser misericordioso como el Padre Celestial lo es. Ama a tus enemigos. Ámalos. Porque en el mundo de hoy hay una manera de amar a los enemigos: borrarlos del mapa. Esa es la manera como en Europa están borrando a los enemigos. Con los drones les tiran bombas. Aman al enemigo destruyéndolo. Bendigan a los que los maldicen.
Ser misericordioso es bendecir al que te maldice, al que en la casa te dice maldiciones, bendícelo. Al que te quita el parqueadero en el estacionamiento, bendícelo. Al que te roba, a la que te roba el esposo, bendícela. Dice, siquiera te llevas a ese cocodrilo, te felicito, llévatelo. Mientras más pronto mejor. Oren por los que los insultan. Si alguien te insulta, tú oras por él. Es otra fuerza, es otra dinámica. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también la otra. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Eso es ser misericordioso, como el Padre Celestial lo es. Haz con los otros como a ti te gustaría que te hicieran. ¿Te gustaría que te armaran un chisme? No, no lo armes. ¿Te gustaría que se metieran en tu matrimonio? No, no te metas en el de los otros. ¿Te gustaría que si si vas a un negocio te roben? Pues cuando tú tienes un negocio, no robes. Haz con otros como a ti te gustaría que hicieran contigo. La misericordia es hacer con el otro lo que a mí me gustaría que me hicieran. Punto. Si no te gusta que hablen mal de ti, no hables mal de los otros, aunque se lo merezcan. Óiganme. Sigue Jesús. Versículo 32 del capítulo 6. Si ustedes aman a los que los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen ustedes de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien y dar prestado sin esperar recibir nada a cambio. ¿Creen en eso? ¿Por qué no me prestas $1.000.000? Así será grande su recompensa. Y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos y misericordiosos, como su Padre Celestial es compasivo. ¿Qué es lo que dice Jesús? Ser compasivo, ser misericordioso, es hacer algo extraordinario por el otro. Escúchenme. Ser compasivo, ser misericordioso, es hacer algo extraordinario por el otro. No es pensar cosas extraordinarias, es hacer. Y Jesús dice, si ustedes saludan a los que los saludan, ¿qué hacen de extraordinario?
El misericordioso hace algo extraordinario por el otro. Un servidor compasivo y misericordioso es uno que hace algo extraordinario por el otro. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo hago por el otro algo que va más allá de lo convencional. De lo convencional. Un sacerdote. Los sacerdotes decimos, atiendo en la parroquia de 3 a 5. Y si tú vas a las 5:10 ya no te atiende. No hace nada de extraordinario, padrecito. Hace lo mismo que un médico. Me sacan a veces de la cama para ir a visitar a un enfermo. Y voy renegando. Si soy misericordioso, hago algo más que extraordinario por el otro. Y si yo hago algo más que extraordinario, es decir, algo que se sale de lo común, me estoy pareciendo al Dios misericordioso. Y mis hermanos, yo no sé si ustedes piensan como yo, pero eso a mí me rompe mis esquemas. Eso a mí me duele. Y les voy a decir, no me gusta. Yo no sé si a usted le gusta, pero a mí no me gusta que me incomoden. No me gusta que me molesten. No me gusta que me dañen mis horarios. No me gusta que me tomen mis cosas. Y el Evangelio está diciendo, el misericordioso, como el Padre Celestial, es el que hace algo extraordinario. Es decir, el que es capaz de hacer algo más de lo que haría. ¿Usted hace algo extraordinario por su vecino? Es que no es católico. Precisamente. Usted hace algo extraordinario por ese sacerdote que le montó la guerra a usted porque usted es carismático. Sí, yo hice algo extraordinario. Yo le mandé una carta al obispo. Eso no es extraordinario. Eso es ordinario. Eso es lo que todos deberían hacer. Usted que tiene que hacer extraordinario por ese sacerdote que lo persigue. Persígalo usted también. No. ¿Qué tiene que hacer de extraordinario usted por ese hermano del grupo de oración que duele, que está mal, que está pobre? ¿Qué hacemos de extraordinario por él? Déjenme decirles a ustedes que esos son los servidores misericordiosos. Los que hacen algo extraordinario. Los que no están esperando solamente el milagro de que el que está ciego vea, el que está sordo oiga, el que está paralítico camine, sino el gran milagro es que yo haga algo extraordinario por el otro. Porque Dios ha hecho algo extraordinario por mí. Ha dado a su Hijo. Ha entregado a su Hijo. Ha regalado a su Hijo. Servidores, ¿es esto creíble? Por ahí comencé mi reflexión. ¿Es esto creíble para el mundo de hoy? Sí. El mundo de hoy hipnotiza a la gente y les quita el hábito de fumar. Si una persona en un congreso deja de fumar, eso el mundo de hoy no lo convence mucho. Yo creo que lo que al mundo lo convence hoy son actos de misericordia. Y déjenme decirles,
En eso, ustedes y yo estamos en pañales. Y por eso la gente no nos cree. El servidor que hace algo extraordinario es el que es misericordioso. Yo sé que ustedes están pensando por dentro y yo sé que ustedes se sienten mal, porque yo me siento mal, porque yo tampoco he sido así. ¿Qué hay que hacer? Dejarse transformar por Dios. ¿Qué hay que hacer? Dejarse cambiar la mentalidad por Dios. No hay otro camino, hermanos. Ahí es donde yo creo lo que les decía al principio, que lo que está en juego no es si creer en Dios o no, sino qué tipo de creencia tenemos en Dios. Y ahí es donde yo creo que el Papa Francisco ha tenido una palabra para la iglesia y para la humanidad al ponernos este año a hablar de la misericordia. Servidores misericordiosos al estilo de Dios. Que le duela al otro. Que hagan algo de extraordinario. Que hagan algo más allá de lo que todos hacen. Eso es lo que el mundo de hoy necesita. Yo quiero invitarles a ustedes, hermanos, a dejarnos cambiar la mente por Dios. Necesitamos una conversión. Yo creo que sí. Yo creo que yo necesito de una conversión, de un cambio en mi mente. Y voy a pedirles a ustedes que pongan las manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba. Y voy a pedirles a ustedes, hermanos, que le digamos al Señor con los ojos cerrados: Señor, en primer lugar, te doy gracias porque has tenido misericordia para conmigo. Porque Jesús, tú en la cruz has hecho algo extraordinario. Has hecho más de lo que todos han hecho por mí. Oh Jesús, te agradezco. Padre Santo, te agradezco la acción misericordiosa que tuviste al regalarnos a tu Hijo Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque me amas con un amor inmenso, con un amor eterno, con un amor a prueba de toda debilidad, con un perdón que sobrepasa todo límite. Por eso, Señor, en este momento, yo quiero pedirte para todos nosotros, servidores, el don de la misericordia, el don de que me duela el dolor del otro, el don de que me afecte la soledad del otro, el don de que me conmueva la situación, la pobreza del otro, pobreza, situación a nivel espiritual, a nivel material. Señor, yo quiero pedirte para mí entrañas de misericordia. Yo quiero pedirte, Señor, el carisma de la misericordia. Yo quiero pedirte, Señor, en este día, el don de la misericordia. Yo quiero pedirte, Señor, que a mí me duela el dolor del otro, me afecte el dolor de mi hermano. Y yo quiero pedirte, Señor, que nuestras parroquias, nuestros grupos de oración, nuestra comunidad Carisma en Misiones, la obra del Minuto de Dios en Colombia,
los diferentes ministerios que se suscitan en cualquier parte del mundo, yo quiero pedirte para nosotros, Señor, el don, el carisma de la misericordia, de sentir que el otro me duele, que me duele su dolor, que me conmueve su situación, que me tengo que hacer solidario con su situación. Oh Dios, yo pido para mí, para mi comunidad, el don de la misericordia. Yo quiero ser un servidor misericordioso. Yo quiero ser un servidor que hacen cosas extraordinarias, que va más allá de lo que otros no hacen. Te lo suplico, te lo ruego, te lo clamo, te lo pido en este día, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Cuando Papa Juan Pablo hizo su exhortación del sufrimiento humano, me hizo impactar cuando él hablaba de exactamente lo que estamos escuchando ahora, cuando él hablaba de cómo recibimos la comunión,